de la historia clínica de insuficiencia cardíaca. Pero antes de eso, necesito que ustedes ahorita agarren un papel o algo, ¿no? Lo que utilicen para estudiar y hagamos una historia, ¿no? De insuficiencia cardíaca. Sé que es el terror de muchos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y a veces aparece, ¿no? No es tan común, pero vuelta y media aparece un paciente con insuficiencia cardíaca. En este caso, vamos a hacer una historia rapidito, ¿no? Quiero que ustedes me hagan una fuente de historia, como siempre, ¿no? Historia. Quiero que me hagan también el motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes si es que hay algo positivo, ¿no? Examen físico regional. Regional. Lo positivo Doutor, nomás. Sí, dime. hemos realizado ya história clínica de insuficiência cardíaca, ¿sería otra? Ah, ustedes han hecho porque aquí me está en mi cronograma que les toca hacer historia de insuficiencia. O sea, yo les indiqué cómo se hacía, pero ustedes han hecho. A ver, revisen. O han hecho de diabetes. ¿Cómo es, chicos? Oh, yo tengo una historia de insuficiencia cardíaca que hemos hecho en la última clase, pero no sé si es otra o... Mm, a ver, ¿qué dicen los demás? Lo que nos faltó fue avanzar trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues está mal el cronograma. ¿Qué ha avanzado en la anterior clase con ustedes? A ver, rapidito. Porque aquí me sale que tenía que ver con ustedes. O sea, quedó pendiente fiebre reumática con ustedes. No, doctor. Fiebre reumática ya hemos avanzado, está pendiente tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Trombosis, tromboembolismo pulmonar, trombosis. ¿Hemos visto asma? No, doctor. Bueno, ya. Entonces, tromboembolismo pulmonar está faltando, ¿no? ¿Ve? Sí, Ya está doctor. bien. Veamos entonces. Você avançou Vamos o a ver. edema agudo de pulmão e derrame pleural. Aí pulou tromboembolismo pulmonar e trombose venosa profunda. Ok, pero hemos visto diabetes, todo, insuficiencia cardíaca, todo está normal, ¿no? ¿Ve? Sí, sí, hemos visto. Incluso la historia clínica de insuficiencia hemos hecho. Perfecto. Ya. Entonces me he confundido, mil perdones. ¿Esto no hemos visto? ¿Tampoco? Pucha, Pie diabetes visto. Hemos visto pie no peleé, diabético, no solo peleé. que quedó hacernos una historia, pero usted dijo que sería al final si nos alcanzara tiempo. La Sí, en la historia. historia Ya, de pie a diabético ver, no, no. avanzaremos del tema que me han dicho que está pendiente lo de trombosis, ¿no? Venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Y una vez que avancemos eso, vamos a avanzar un poco de asma y EPOC, ¿ya? Como han visto ya historia clínica, entonces vamos a avanzar eso hoy, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo están? Ya, Ya, ahora sí. doctor. Ok. Pucha, había notado mal, entonces me voy a disculpar aquí. Entonces veamos tromboembolismo. Aquí ya hemos visto todo eso. Ok. Veamos. Un minutito, dame. Voy a organizar aquí. Material.
¿Dónde está? Ya, empezaremos entonces. De una vez. Bueno, chicos, como me han dicho, ¿no? Nos quedó pendiente ese tema de tromboembolismo y trombosis venosa profunda. Aquí, chicos, cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar, mire el nombre, ¿no? A veces el nombre es un poco, ¿cómo les puedo decir? Autodidáctico, ¿no? Es un trombo que va a embolizar, que se va a obstruir, por así decir, el pulmón. Algo ha pasado con ese paciente que ha hecho con que forme trombo. Porque no es normal, ¿no? Ustedes no están formando trombos ahí a todo rato, ¿no? Entonces, aquí, chicos, en este tema, tenemos que recordar básicamente que algo está pasando en ese paciente, algo muy grave, que está haciendo con que se forme un trombo acá, en los miembros inferiores generalmente, ¿no? Y ese trombo se desprende y viaja hasta el corazón, hasta impactar aquí, obstruir alguna rama de mi arteria pulmonar, ¿no? Y mi paciente acaba teniendo ahí todo lo que sería la sintomatología, ¿ok? No vamos a entrar mucho en fisiopatología, nada de eso, porque en el examen de grado, cuando entra en ese tema, son preguntas bien puntuales también, ¿ok? Aquí, chicos, a veces el doctor, cuando entra en ese tema, casi siempre les preguntan las causas. Doctor, causas, o la clínica, ¿no? O los tipos de trombo, a veces te preguntan esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta en este tema de acá. Y bueno, como he mencionado para ustedes, ¿no? Algo está pasando con ese paciente. No es normal que esté formando trombos. Y aquí entra, ¿no? La famosa triada de Virchow, pregunta de grado. Y pasmen, chicos, generalmente la triada de Virchow pregunta más en gineco. Pregunta mucho más en gineco allá que aquí en medicina interna. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hacen historia clínica, ¿no ve? Tienen que poner allá en su conducta el famoso reposo relativo, que está correcto, tienen que poner, ¿no? Pero a veces un doctor o otro llega, mira y dice, doctor, ¿por qué reposo relativo? A ustedes tienen que decir, doctor, por la triada de Virchow, o doctor, es porque no quiero que forme trombos, ¿no? Y al mencionar eso, el doctor se ve obligado a preguntar la famosa triada de Virchow, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿no? Que tenemos aquí una hipercoagulabilidad, ¿no? Que ya hemos visto eso también. También tenemos la estasis venosa y una lesión endotelial, ¿no? Si se cumple con esos criterios, mi paciente va a formar ¿qué cosa? Trombos, ¿no? Y aquí, chicos, tengo que saber los factores de riesgo. Por ejemplo, siempre he dicho para ustedes que allá en gineco, el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? El embarazo, vamos a poner aquí. Y justamente por eso, como es un estado de hipercoagulabilidad, pongo a mi paciente en reposo relativo. ¿Por qué? Porque quiero evitar la estasis venosa. Porque si tengo dos de acá, ya es mucho el riesgo de que formen trombos en mi paciente, ¿no? Entonces, la terapia de Virchow es mi clave aquí en este tema, en el tema también de trombosis venosa profunda. No, no puedo olvidar, porque a veces la pregunta viene inclusive en gineco. ¿No ve? Y miren acá, factores de riesgo. Miren, aquí hay un montón. Y cuando hablo de factores de riesgo, chicos,
ustedes no tienen que mencionar todo lo que está aquí en su material. Porque el doctor allá de la bancada de grado no va a saber que ustedes han leído del material del grado A y que allá habían 10 cosas. No, ellos no saben. Ustedes mencionan los que se recuerdan y de preferencia algo que sea fácil, que ellos sepan defender. El embarazo por hablar normal, por las hormonas, ¿ok? Puedo hablar también de un paciente, qué sé yo, con un viaje prolongado, ¿no? Paciente que pasa horas ahí sentado. Ustedes mismos cuando viajan a veces de bus, qué sé yo, si hay alguien aquí de Cochabamba y ha ido a Corumbá, no sé, pasan mucho tiempo sentado en un autobús, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a tener estas desvenosas. Es una de las causas, ¿sí? Sedentarismo, lo mismo, ¿no? Son cosas fáciles de defender. Varices de miembro inferior, un poco más complejo, ¿no? Cirugías, hasta podríamos mencionar también cirugías, ¿sí? Pero aquí, chicos, elijan lo que parece más fácil. Yo aconsejo a ustedes mencionar sedentarismo, viajes prolongados, embarazo, ¿no? Y el mayor factor de riesgo del planeta, del mundo, haber tenido eso antes. Tromboembolismo pulmonar previo. Claro. El paciente que ya tuvo eso o cualquier otra enfermedad una vez, ya está indicando al mundo que tiene probabilidad de tener eso de nuevo, que es susceptible a tener esa enfermedad. Entonces son cosas que puedo defender sin ningún problema, sin complicarme. Porque si hablo de fractura de cadera, mi doctor de la bancada va a decir, ¿qué tipos de fractura conoces? Ya entré en el tema de fracturas, ¿no? Porque más una vez les menciono, el doctor cuando va a su examen de grado para evaluarles, no sale de casa sabiendo, mira, hoy voy a preguntar fractura. Hoy voy a preguntar para ellos criterios de Framingham. No, nada. Allá simplemente se les ocurre, se acuerdan y hacen las preguntas. Entonces, cuando yo hablo algo que no debo, voy a hacer recuerdo al doctor. Entonces, elijan algo que sea más fácil de defender, ¿no? Y a veces, chicos, cuando hablamos de trombosis pulmonar, ¿no? A veces el doctor te pregunta, ¿no? ¿Qué tipos de trombos conoces, ¿no? Te puede preguntar. El más común aquí, vive y reina los coágulos, ¿no? Hemos dicho, paciente forma un trombo aquí en el miembro inferior y a veces ese trombo se despliega, se desprende y viaja hasta el corazón, ¿no? Y del corazón pasa al pulmón y ahí empieza el problema, ¿no? Listo. Hay otros tipos, sí, pero yo voy a mencionar coágulos. Doctor, ahorita me recuerdo que hay trombos sólidos de coágulos. Si te pregunta qué más, puedes mencionar, por ejemplo, el líquido amniótico. Es muy raro, ¿no? Supongamos un paciente que tuvo ahí su ruptura uterina. Tuvo una ruptura uterina, a veces por romper todo, sale líquido en la cavidad abdominal. A veces ese líquido amniótico puede ingresar el torrente sanguíneo y viajar hasta el pulmón. Es rarísimo, pero puede pasar. Los demás son más difíciles de defender. No aconsejo que digan, ¿no? Seguimos. ¿Qué más tengo que saber aquí? Chicos, ya hemos hablado ya de la etiología, ¿no? Ok, ya hemos visto los factores de riesgo, ¿no? Si vamos a defender la etiología, siempre va a ser trombosis venosa profunda, ¿no? En los miembros inferiores. Pero miren aquí la clínica. Miren la clínica aquí. Mi paciente tiene disnea. Mi paciente tiene dolor. Tiene tos seca. Me parece con una enfermedad, ¿no? Hemos visto una enfermedad que tiene una clínica similar. Doctor, parece con neumonía. En tu examen de grado, no van a defender jamás un paciente con tromboembolismo pulmonar. Va a ser neumonía. He dicho para ustedes siempre, varias veces, todo lo que pase en medicina interna, que sea una patología pulmonar, es neumonía hasta que se pruebe lo contrario. Entonces no me complico. Pero doctor, ya hemos visto muchas patologías pulmonares, ya no logra correr tanta cosa. Miren acá, mi paciente tiene disnea, tiene ortopnea, tiene ansiedad, tiene fiebre, tiene cianosis, o sea, tiene todo. Chicos, literalmente, si ustedes llegan a su examen de grado y les preguntan la clínica de tromboembolismo pulmonar,
ustedes se recuerden de cualquier síntoma, cualquier, que han visto hasta aquí. Cualquier síntoma y mencione. No hay eso de perdón, doctor. Mencione cualquier síntoma respiratorio que va a estar correcto. Porque el paciente aquí, en tromboembolismo pulmonar, tiene el derecho de tener cualquier cosa, cualquier síntoma que hemos visto. Entonces es casi un pecado en mi examen de grado que me hagan la pregunta de tromboembolismo pulmonar, la clínica, y que yo diga, perdón, doctor. ¿Por qué? Porque lo único que yo voy a hacer es recordar cualquier síntoma. Si yo digo los mismos síntomas de la neumonía, está bien, ¿no? Porque miren, fiebre, tos seca, ¿no? Dolor, tiene todo el paciente aquí. No pierdan tiempo memorizando cada uno, ¿no? El paciente aquí puede tener cualquier síntoma. Se recuerde de cualquier síntoma respiratorio y va a estar correcta su respuesta, ¿ok? Pero ojo, por si acaso, el cuadro clínico aquí es un cuadro súbito. Por lo menos eso tengo en mente. Porque hay enfermedades que el cuadro clínico es un poco arrastrado, ¿no? Pero aquí es súbito, literalmente. El paciente está tranquilo y de la nada se pone mal y bien mal. Entonces, eso sería lo más característico. Pero ya, si no me recuerdo de eso, es cualquier síntoma y se acabó. No se compliquen en su examen de grado. Seguimos. Pero a veces, chicos, ¿saben qué es lo más, cómo les puedo decir? Eh, lo más peculiar de esa enfermedad es que el paciente tiene todo, ¿no? Tiene disnea, súbita, ansioso, fiebre, tiene todo lo que hemos dicho aquí. Ok. Y uno se asusta, ¿no? Dice, pucha, el pulmón de ese paciente está muy mal, ¿no? Está muriendo ya. Y tú pides la radiografía, ¿no? Siempre pedimos una radiografía a los pacientes. Y cuando pedimos la radiografía, esperamos ver todo tipo de cosas, ¿no? El paciente está mal, no respira, está súper mal. Pero veo la radiografía y la radiografía está limpia, está sano el paciente. El pulmón está mejor que de ustedes, que están allá nerviosos. O sea, el paciente tiene una clínica marcada, pero su radiografía está normal. Pero ¿cómo así? Si está tan mal, si no respira, ¿cómo ese pulmón va a estar normal en la radiografía? Eso, doctores, se llama prueba del gato. Pregunta de examen de grado de algunos doctores viejitos. Doctor, ¿qué es la prueba de gato? Es eso. Esa característica peculiar que tiene el tromboembolismo pulmonar, que tiene una clínica muy marcada, pero en radiografía está normal. Está normal. Eso es prueba de gato. Pregunta de examen de grado. Cuidado, se estén equivocando. Otra cosa que un doctor o otro les gusta es preguntar la clasificación. Doctor, necesito aprender todas esas cosas feas. No. Por lo menos esos dos de acá, que son los que ellos más les gusta preguntar. Digan, doctor, se clasifica en tromboembolismo pulmonar leve y masivo. El leve, doctor, le voy a dar aspirina a mi paciente. Listo. Ustedes ya conocen. Y el masivo, fibrinolítico, ¿no? Fibrinolítico. En este caso, el alteplase. ¿Necesito aprender dosis? No. Chicos, no es un tema muy preguntado. Para que ellos lleguen clasificación o algo, ya te han preguntado qué es, ya te han preguntado triada de Virchow, ya te han preguntado otras cosas. Entonces, no se desesperen con ese tema. ¿No? Y listo. Seguimos. Miren acá. Miren acá. El diagnóstico, ¿por qué? Sí, he hecho un chiste al inicio, ¿no? Diciendo a ustedes que la clínica aparece con neumonía, ¿no? Y vamos a defender neumonía. ¿Pero por qué vamos a defender neumonía? Siendo más exacto. Es que el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar solo va a ser hecho si yo pido a mi paciente una tomografía. ¿Por qué? Porque, chicos, en la radiografía ya hemos visto, no voy a encontrar nada. Imposible ver. Entonces tengo que hacer un examen más, ¿cómo les puedo decir? Un examen más profundo, ¿no? Mejor, por así decir. Que es la tomografía computadorizada. Pero ¿qué cosa quiero ver en la tomografía aquí? Quiero ver los vasos sanguíneos, pues.
Estoy sospechando de un tromboembolismo, ¿no? Tengo que ver el pinche trombo. Entonces, voy a pedir la famosa angiografía. Pero chicos, si pedimos una angiografía así nomás, y veo los vasos sanguíneos, van a estar todos oscuros. No voy a ver nada. Literalmente negro, por así decir, ¿no? Entonces necesito dar contraste a mi paciente para que estén brillando esas arterias. Y cuando vea el trombo, yo voy a ver de otro color. Entonces, el gold estándar del diagnóstico aquí es la angiografía pulmonar. ¿Ok? Es un tipo de TAC, por si acaso. Si te preguntan el diagnóstico, ustedes van a decir, doctor, yo voy a basarme en la clínica y puedo solicitar una angiografía pulmonar. Pero algunos doctores te pueden decir que no tienen TAC o algo, si podemos pedir otra cosa. Si ellos te preguntan, doctor, ¿qué otro laboratorio puedo pedir? Ustedes van a mencionar el dímero D. ¿Ya? O digan, perdón, doctor, ¿no? Pero el dímero D, chicos, aquí es un laboratorio en específico. ¿Por qué? Porque hace muchos años, ¿no? Las personas querían saber si había alguna forma de estudiar el cuerpo de la persona, ¿no? Para saber si esa persona formaba muchos trombos. Pero el problema es que los trombos duran muy poco tiempo en el cuerpo, ¿sí? Porque ustedes ahorita, el hecho de estar sentados, el hecho de que ustedes, no sé, aplaudan, que ustedes hagan cualquier cosa, ya están rompiendo vasos sanguíneos. Pero ustedes no se dan cuenta, obviamente, ¿no? No damos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene un buen sistema de coagulación. Entonces no se damos cuenta. Pero siempre, constantemente, nosotros estamos rompiendo vasos. Constantemente el cuerpo está formando trombos. No trombos, no coágulos en este caso, ¿no? Está formando coágulos, sería la palabra correcta, ¿no? Entonces han descubierto que hay una sustancia llamada dímero D que a veces tienen una gran relación ahí con esa formación de coágulos del cuerpo. Y que cuando ese dímero D es menor a 500 nanogramos, que está aquí en su material, es algo normal, porque constantemente estamos coagulando, por así decir. El problema resulta que cuando ese dímero D está elevado ese dímero D, me está indicando que ese paciente tiene la tendencia a formar trombos. ¿Por qué? Porque está coagulando siempre demasiado. ¿Y por qué es inespecífico entonces, doctor? Porque a veces cuando yo tengo algún problema como el embarazo, enfermedades autoinmunes, qué sé yo, un problema cardíaco o una cirugía reciente, puede elevarse. O inclusive si ustedes no sufrieron una caída o algo, por ejemplo, puede elevarse. Entonces por eso es inespecífico. Es algo, chicos, que generalmente no suelen preguntar mucho, ¿ya? Pero al menos tenga en mente que existe, ¿no? Pueden mencionar. A veces no te preguntan así que expliques o algo, no. Simplemente menciona, doctor, ¿qué otro laboratorio puedo pedir? Dímelo de doctor. Listo. Ah, y si te pregunta más, doctor, y si me pregunta más, ¿qué hago? Pero no, doctor, no me recuerdo. Ustedes ya han dicho al doctor que están ubicados. No necesito nada más. Pero chicos, hay un doctorcitos allí que son bien viejitos, ¿no? Que dicen lo siguiente, no, eso de geografía, no, la OMS está mal, no, todos los demás países están mal. Aquí en Bolivia el diagnóstico es clínico, es criterio de Wells, ¿no? Nada que ver, ¿no? Pero ellos quieren preguntar criterios de Wells. Pero miren, calma, no se desesperen. Criterios de Wells, chicos, hace mucho tiempo que ya no fue pregunta de grado. La última vez que fue pregunta de grado, criterios de Wells, fue el año pasado, a mediados del año pasado. O sea, hace mucho tiempo no fue pregunta. Por eso está en su material, porque antes era pregunta. Quizás se han actualizado, qué sé yo, pero ya no han hecho esa pregunta. En pocas palabras, lo que estoy tratando de decir es que si, por ejemplo, ustedes todavía no aprendieron diabetes, no saben las fases de la neumonía,
no saben, qué sé yo, insuficiencia cardíaca. Aprende esos temas. Dejen criterios de Wells por último. No estoy diciendo que no estudien, estoy diciendo que dejen por último. Aprendan lo más común. Para su vida, chicos, siempre que vayan a estudiar para un examen, apuesten en lo más común. Lo más común es diabetes, los demás temas. Entonces vamos a apostar en lo más común. No vamos a apostar en raridades, ¿no? Las raridades dejemos para el final, cuando ustedes ya estén más ansiosos, qué sé yo, están aburridos, queriendo aprender algo nuevo, aprendan criterios de Wells. ¿Ok? Por eso no voy ni a revisar. Eso es el famoso decoreba en portugués, ¿no? Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Recapitulando, de este tema es saber triada de Virchow, los tipos de trombos, ¿no? Saber serían esos factores de riesgo. No se olvidar que vamos a hablar, vamos a defender la etiología, la trombosis venosa profunda, que es nuestro próximo tema, ¿no? Y que la clínica puedo mencionar cualquier síntoma y se acabó, ¿ok? No se olviden cómo hago el diagnóstico. Listo. Preguntas, dudas hasta aquí, ¿podemos seguir? Perfecto. Como han visto, yo no estoy profundizando fisiopatología y todo porque no pregunto. No, no vale nuestro tiempo, hay temas más importantes. Seguimos. Ahora viene un tema un poco molestoso para algunos, ¿no? Trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque imagina que ustedes están allá en su examen de grado y les toca un paciente con trombosis venosa profunda. Aquí no puedo defender neumonía, ¿no? No hay cómo defender neumonía, entonces sí podría ser una historia clínica, pero no es común. No es común, chicos. A veces cuando hay pacientes con trombosis venosa profunda, quedan poco tiempo y se van, ¿no? Difícilmente interna por mucho tiempo sus pacientes, pero puede ser historia clínica. Pero también, en vez de defender trombosis venosa profunda, ahorita vamos a hablar del tema, ustedes van a ver que se parece mucho con celulitis. Y justamente por parecerse mucho con la celulitis, podemos defender llevar a celulitis, ¿no? Es una opción. Eso va a depender de ustedes, ¿ya? Pero veamos el tema de una vez. Mira, hay cosas aquí en la vida, ¿no? Como he mencionado para ustedes, que es solo escuchar, ¿no? Miren, nombre, trombosis venosa profunda. Es un trombo que se formó en una vena profunda, tal cual como el nombre dice. Miren acá, su dibujito que está en su material. Hay aquí los vasos sanguíneos y tengo el trombo. Literalmente es eso, ¿no? De eso se trata. Se formó un coágulo. Pero miren, chicos, cuando hablamos de trombosis venosa profunda, estamos hablando de la pierna. Ah, doctor, puede formar en otro lado, no me importa. Pierna, trombosis venosa profunda es en la pierna. No es muslo, no es entre pierna, no es otra cosa. Es pierna, la pierna del paciente. Si quieren ser más específicos, que no aconsejo que sea, sería en la región poplitea aquí, ¿no? La parte de atrás, ¿no? De la pierna. Pero chicos, pierna y se acabó. ¿Cuál es el lugar más frecuente? Pierna. ¿Puede aparecer en otras partes? Sí, pero es raro que aparezca en miembros superiores o algo, no. El problema es en las piernas. ¿Por qué? Porque las piernas, por la gravedad, la sangre a veces no sube de la forma que debería, ¿no? Entonces es más fácil que la triada de Virchow esté presente aquí, que el problema empiece acá, ¿no? Por eso, ¿ok? Entonces, no puedo olvidar que cuando escucho el nombre trombosis venosa profunda, estamos hablando de la pierna. Se formó un coágulo en las piernas. Por eso estoy repitiendo miles de veces acá. Seguimos. ¿Necesito aprender a tirar de Virchow? Sí, lo mismo. Factores de riesgo, chicos, los mismos que hemos visto prácticamente en tromboembolismo pulmonar. Casi los mismos. Cirugía reciente, historia familiar, edad avanzada. Podemos mencionar allá también sedentarismo, viajes prolongados, las mismas cosas que están en el otro. Puedo mencionar, ¿no? Eso tengo que tener en cuenta. Y por si acaso, chicos, casi me olvido de mencionar para ustedes que hay una preguntita acá
en esos temas de trombos, que es la siguiente. Justamente es en el tema anterior, ¿no? Casi me olvido de decir esta pregunta de grado, ¿no? Hay doctores que a veces les hacen la siguiente pregunta. A ver, vamos a poner aquí. Listo. Un caso clínico. Sí. El doctor te va a decir de la siguiente forma. Doctor, tú estás en emergencias, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y llega un paciente que refiere disnea, no logra respirar bien. El paciente dice que estaba tranquilo, todo, pero tuvo una disnea de forma súbita, no importa. A veces estos casos clínicos que ellos hacen son bien torpes, ¿no? Solo te va a decir que no logra respirar, tiene dificultad para respirar, ¿no? Ay, pucha, en tu cabeza va a tener un montón de enfermedades. Pero ellos te dan una pista. A veces te dicen lo siguiente, doctor, el paciente refiere que hace 2 meses, un mes, 2 semanas, 3 semanas, hizo una cirugía, no importa cuál, tuvo un procedimiento quirúrgico. ¿Qué es? ¿En qué piensas? Chicos, cualquier paciente que llegue, estoy hablando del grado, no para la vida, para el grado, cualquier paciente que ellos mencionen que tiene disnea, tiene dificultad para respirar, y ellos mencionan que el paciente tuvo un procedimiento quirúrgico previo, no importa el tiempo, la respuesta sí o sí va a ser tromboembolismo pulmonar. Porque hemos visto aquí ahorita en el tromboembolismo pulmonar que las cirugías podrían ser una causa. Entonces, por lo general, les gusta hacer ese tipo de caso clínico. De forma torpe, no importa cómo va a ser, si van a contar una historia bonita o qué sé yo. Disnea y procedimiento quirúrgico previo, tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Seguimos. Seguimos aquí con nuestro trombosis venosa profunda. Ese es un tema bastante simple. ¿Por qué? Porque aparte de saber los factores de riesgos, que es igual a tromboembolismo, saber de qué se trata de la pierna, si llegara a ser una historia clínica, chicos, lo único que tengo que me recordar es de la tetrada de Celsius. La famosa tetrada de la inflamación, ¿no? Ustedes saben, está en su material, ¿no? El paciente tiene dolor, rubor, calor y edema, ¿no? Edema o... Esa tetrada, chicos, va a estar presente sí o sí en la trombosis venosa profunda. ¿Dónde? En la pierna. ¿Por qué? Porque va a estar inflamado. Como hay un trombo, un coágulo en este caso, ¿no? Aquí se va a inflamar toda la parte vascular, toda esa parte ahí de las venas y todo. Entonces el paciente va a tener dolor. Va a referir dolor del paciente, ¿no? Entonces aquí, chicos, básicamente lo único que tengo que hacer yo es mencionar en la historia clínica un paciente que tiene dolor. Un paciente que llegó con dolor. Aquí, ¿cómo sería? Pensemos. Siempre lo clásico, ¿no? Paciente, vamos a poner aquí. Paciente cursando su primero día de internación. Refiere cuadro clínico de ingreso. Ingreso de más o menos o aproximadamente como gusten. Vamos a poner aquí un día, ya, vamos a exagerar. Un día de evolución caracterizado por presentar, ¿qué hemos dicho que va a tener? Dolor, ¿no? Dolor en pierna derecha. No pierna derecha, izquierda, como gusten ustedes. Que no sea raría o que aumenta al caminar o algo del tipo. No me interesa mucho esa parte.
puedo hacer el Alicia, pero no va a ser completo el Alicia, ¿no? Algunas cosas no van a tener. Pero ¿qué más va a tener el paciente aparte del dolor? Mi paciente va a tener rubor, calor, que no me va a mencionar él, y va a tener el edema, ¿no? El famoso tumor, ¿no? Entonces aquí puedo poner con cambio de coloración. Mira, ya estamos cumpliendo, ya tengo el dolor y ya tengo el rubor, ¿no? Además, o asociado, ¿no? Aquí en mi caso voy a poner además, paciente refiere aumento de tamaño de pierna derecha. Ustedes saben que se puede redactar eso de varias formas, ¿no? Pero miren aquí, algo bien sencillo. He puesto que mi paciente tiene dolor. Puedo poner, ¿no? Dolor en pierna derecha, que no se irradia, ¿no? No necesito ponerle tipo o algo, no es necesario, ¿ya? Pero si quiero ponerse en un tipo opresivo, ¿no? Es un dolor un poco opresivo, un poco pulsante a veces, ¿no? Pero no es necesario escribir con mucho detalle la lista aquí. Más que todo poner la tetrada de Celsius, en este caso la triada, ¿no? Porque no vamos a poner calor en este caso, ¿no? Y listo. Pero, ¿qué más voy a poner aquí? Razón por la cual fue valorado por médico de guardia, quien decide su internación. Paciente refiere mejoría del cuadro clínico de ingreso. O relativa, ¿no? Depende de cómo va a estar tu paciente. Listo. O leve mejoría del cuadro clínico de ingreso. O leve dolor en región de pierna derecha. Lo que gusten ustedes. No quiero profundizar mucho ese tema porque no es común que llegue a esa historia. Solo les estoy mostrando, ¿no? Aquí, chicos, yo he cumplido prácticamente toda la clínica. Porque literalmente mi paciente va a tener eso. Doctora, ¿le hay antecedentes? Necesito poner que tuvo cirugía. Solo si el paciente refiere, no inventen. Esa parte no inventen. Solo voy a poner antecedentes quirúrgicos si el paciente refiere. Si no refiere, no me importa. No pongo, no refiere. Pero, doctor, solo fue internado por ese dolor o algo, no tiene nada más el paciente. Porque miren, dolor en pierna cualquier persona podría tener. Pero aquí estamos hablando de una inflamación, mira. Tiene cambio de dolor, aumento de tamaño, ok, ¿no? Pero necesito algo más. Necesito algo más para respaldar mi diagnóstico. ¿Qué va a ser eso? Va a ser el examen físico. El examen físico allá en extremidades. Yo puedo poner aquí pierna derecha, ¿no? Que es nuestro paciente. Puedo poner aquí esas maniobras que menciona en su material. En su material está hablando, a ver dónde está, del signo de Homas y el signo de Holo. Puedo y debo poner en mi historia clínica, allá en mis extremidades, signo de Homas presente y signo de Holo presente. Doctor, no me acuerdo de Holo, no sé pronunciar eso, no sé defender. Ponga por lo menos el Homas, por lo menos uno tiene que estar. Por lo menos uno de esos signos tiene que estar presente. Porque chicos, por más que el doctor te esté mirando raro, con el simple hecho de mencionar esos signos que ellos conocen, sí o sí, no hay dudas que su diagnóstico va a ser trombosis venosa profunda en tratamiento. Listo, listo. No hay dudas. Chicos, no se desesperen con trombosis venosa profunda, no es común. Puedo inclusive defender mi querida, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita de la memoria el nombre de la enfermedad. Ah, la celulitis. Puedo defender celulitis. Porque tiene lo mismo, ¿no? Dolor y todo lo demás. ¿Ok? Puedo. Pero si no quiero, defiendo aquí bien bonito, sin ningún problema. Trombosis venosa profunda.
Ojo, no es común. El paciente no queda tiempo internado. No, doy mi medicamento y generalmente se va. ¿Ok? Listo, seguimos. Doctor, una consulta. Sí, sí, dime, dime. En este caso, si por más que no sea común, pero caso yo tenga el azar de me tocar un paciente así y yo llevo a celulitis, ¿tengo que poner que los signos están negativos o no necesito poner los signos? Puedes poner, puedes poner porque por lo menos el signo de Holo, ¿no? O algo puedes poner porque la celulitis yo tengo inflamación, ¿no? Pero yo puedo poner, decir que el doctor, decir que, ¿cómo se dice? Pero espera, a ver, una consulta. ¿Tu diagnóstico cuál va a ser? Ah, ¿Celulitis? sí, celulitis. O... Ah, ya. Si tú estás defendiendo celulitis, el celulitis se acabó. Si tú estás defendiendo celulitis, no vas a poner ni mencionar signo de Homas y Olo. No menciones. ¿Ok? No menciones. No pongas. Ah, ya, Simplemente allá en extremidades vas a describir allá tu celulitis. No cambio de coloración o algo, qué sé yo. No ya, pongas. perfecto. Es que pensé que les podría preguntar, pero ¿cómo sabes que es celulitis y no una trombosis profunda si no ha hecho los signos? Entonces no pongo, ¿no? Podría depender de forma oral, si gustas. Por ejemplo, pero doctor, había realizado la maniobra de Homas, pero me salió negativo, entonces por eso no puse, ¿no? O sea, eh, así, pues es como que el famoso desenrolar, ¿no? En portugués, ¿no? Sí, sí, vale, doctor. ¿Ya? Listo. Pero chicos, no les va a pasar, ¿ya? Puedes defender el celulitis sin ningún problema, se parecen, ¿ya? Se parecen. Inclusive, si tú sabes, porque sé que ustedes van un día antes, ¿no? Al hospital a ver cuál es el diagnóstico, ¿no? Supongamos que han visto que tienen ya tu trombosis venosa profunda, pero que es defender celulitis, ¿no? Aquí más abajo en nuestro material, si ustedes miran, a ver, ¿dónde está? El diagnóstico, ¿qué cosa tengo aquí? Miren, ecodoppler. El diagnóstico, aquí sé que la clínica me puede ser sugestiva, ¿no? De trombosis venosa profunda, pero yo voy a buscar el trombo. Necesito una ecodoppler. Entonces, si tú sabes que tu paciente es trombosis, pero estás definiendo celulitis, podrías poner la ecodoppler allá en tus órdenes médicas, ¿no? Si sabes defender, porque si no sabes, no vas a mencionar, ¿no? Pero podrías poner la ecodoppler y respaldarse así. Porque el doctor te va a preguntar, doctor, ¿por qué estás pidiendo una ecodoppler? Doctor, es que para descartar, ¿no? Quizá una trombosis venosa profunda. Listo, vamos a ver que estás ubicado. ¿Ya? Puedes. Porque inclusive, si tú vas a defender trombosis venosa profunda, estás defendiendo trombosis, tú pusiste de diagnóstico trombosis venosa profunda, tienen que poner la ecodoppler. Tienen. ¿Ok? Tienen que poner allá en exámenes complementarios. ¿Se entiende o están con dudas todavía? Aunque entendí, ¿no? Bueno, seguimos. La clínica aquí ya hemos visto, examen físico. Aquí, chicos, son dos signos, dos maniobras que voy a utilizar, ¿no? Aquí el signo de Homas y el signo de Holo, ¿no? No sé si pronuncias de esa manera, ¿no? Pero bueno, la maniobra de Homas, lo único que yo voy a hacer es decir a mi paciente que esté echado y de cúbito dorsal, ¿no? Está echadito, bien bonito. Y lo que yo voy a hacer es agarrar una de sus piernas, ¿no? La pierna que está doliendo. Una vez que agarro su pierna, yo voy a agarrar su pie y lo voy a traccionar hacia atrás. Voy a hacer la famosa dorsiflexión, ¿verdad? Tracciono su pie hacia atrás y una vez que hago eso, los músculos, todos los músculos aquí posteriores, se van a estirar. Y al estirar esos músculos, yo voy a golpear justo donde está el trombo, ¿no? Donde está mi coágulo. Y al golpear esa parte que tiene dolor, tumor, rubor, todo eso, tiene toda la parte de la inflamación, mi paciente va a chillar de dolor. Miren acá, sensibilidad al tacto. Mira, está tan sensible la región, tan sensible. Mira el tamaño que está esa pierna en comparación a la otra. Está tan sensible acá, chicos, que si hago esa maniobra, mi paciente ya va a chillar. Ni siquiera le va a gustar el hecho de que yo agarre su pierna porque está sensible, le duele demasiado, ¿no?
Pero puedo también tener el famoso signo de Holo, ¿no? Eso nada más es que agarrar la pierna de mi paciente y palpar, pues. Hago una palpación, ¿no? De la parte posterior. Hago la palpación y igual el paciente va a chillar de dolor. ¿Ok? Listo. Esas son las maniobras que tengo que poner, por lo menos una en mi historia clínica. Seguimos. Chicos, por si acaso, si ustedes todavía no han aprendido las historias clínicas principales, aprendan las principales. Por último, haga ahí una historia de trombosis, ¿no? Haga una historia ahí de celulitis, qué sé yo. ¿Ok? Si tienen miedo. Hagan y con gusto les saco las dudas. Podemos defender un simulacro o algo del tipo, ¿no? El diagnóstico sí o sí es la eco Doppler. Ya hemos mencionado. Puedo también mencionar el pinche dímero D. No hay problema. Y es la misma idea del otro, ¿no? Del tromboembolismo, ¿no? Si es menor a 500, normal. Si es mayor, es sugestivo que mi paciente tiene un problema en la coagulación. Forma muchos coágulos, ¿no? Y aquí, chicos, miren. El tratamiento. El tratamiento, chicos, quiero que ustedes piensen en 3 tipos de paciente. ¿Cómo así, doctor? Imagine un paciente que estaba tranquilo en su casa, qué sé yo, y de la nada empezó, ¿no? Con dolor, rubor, calor, todo eso, en la región de su pierna. Paciente 1, voy a poner aquí. Pero ese paciente llega al hospital y te dice, doctor, tuve una cirugía. Doctor, yo ya tuve eso, yo utilizo, cómo les puedo explicar aquí para que ustedes no se olviden? Eh, ya, así les voy a explicar a ustedes. Doctor, llega el paciente y menciona, doctor, yo tuve una cirugía hace tiempo. Ahí tú vas a preguntar, ¿has tenido eso alguna vez? ¿O es la primera vez que te pasa eso? Sí, doctor, es la primera vez. En pocas palabras, ese paciente es la primera vez que le está pasando eso y tiene ahí clarito un antecedente. Tiene clarito ahí un factor de riesgo. En pocas palabras, yo sé el motivo del por qué mi paciente tuvo una trombosis venosa. Fue la cirugía, por ejemplo. Entonces, el hecho de que yo sepa el motivo del por qué formó trombo en ese paciente, lo único que yo voy a hacer es tratar a ese paciente con un anticoagulante durante 3 meses. Listo. Y a su casa, ya no me importa. Va a su casa con su tratamiento por 3 meses y listo. Se acabó. Pero a veces el paciente puede llegar el paciente con dolor, todo eso que ya hemos visto, y te diga, sí, doctor, es la primera vez que me pasa. Pero yo le pregunto, ¿hiciste cirugía? No. ¿Estás embarazada? No. ¿Tienes algún problema de corazón? No. ¿Te has caído? No. O sea, no sé el motivo. No tiene ningún factor de riesgo, no tiene nada que me diga por qué ese paciente tuvo una trombosis venosa profunda. A ese paciente, chicos, necesito investigar. No puedo hacer lo mismo que el otro, 3 meses a su casa y chao, no. Voy a tratar, obvio, trato el paciente igual como anticoagulante, no hay problema, ¿no? La conducta es lo mismo aquí, pero a ese paciente, mientras estamos tratando durante esos 3 meses, yo debo investigar la causa. Es decir, ese paciente no se va a ir así y va a desaparecer, no. Ese paciente va a seguir viniendo al hospital y vamos a hacer un chequeo, vamos a pedir laboratorios, vamos a tratar de descubrir qué fue lo que causó su trombosis venosa profunda. Esa es la diferencia.
Es decir, un paciente que su causa es idiopática. Yo no sé el motivo, solo sé que apareció. Ahora puede ser que el paciente venga acá al consultorio y dice que es la segunda vez que sucedió. ¿Qué pasó eso? La segunda vez. O qué sé yo, ese paciente dice a ustedes que está realizando ahí algún tratamiento para el cáncer, por ejemplo. En esos pacientes, chicos, miren acá su material. Segundo episodio, o factor de riesgo mantenido como cáncer. Yo lo voy a tratar de por vida. Pero miren, calma, 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 calma. Depende. Por ejemplo, si la causa del trombo aquí es mi paciente que tiene su cáncer y yo estoy haciendo su quimioterapia, supongamos que el paciente venció el cáncer. Felicidades, ya no hay cáncer. Hizo su tratamiento. ¿Necesito tratar? No, porque ya fue eliminada la causa. Suspende el tratamiento hasta que mejore, ¿no? De este problema. Pero supongamos que no. El cáncer sí que es un cáncer terminal, ni nada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tratar de por vida hasta que muera. No importa. No importa. ¿Va a morir de cáncer? Ok. Va a morir de cáncer, pero no de trombosis. Esos son los tres escenarios que a veces les preguntan a ustedes, ¿no? Doctor, paciente, primer evento trombótico, qué sé yo, o cómo es el tratamiento, a veces te pregunta qué más. Eso tengo que estar en mente. Y aquí, chicos, aquí, mi anticoagulante, sé que existe la warfarina, la heparina y otros, ok, pero vamos a defender algo que ya conocemos, el famoso aspirina, pues. Ustedes ya conocen ese. Puedo mencionar la aspirina sin ningún problema. Y a veces, cuando estamos hablando de esos pacientes aquí con causas más graves, ese escenario de acá, necesitamos hacer un tratamiento más fuerte y podemos utilizar la enoxaparina. Pero si no me recuerdo enoxaparina, ¿voy a perder la pregunta? No. Aspirina, doctor. Y se acabó. Listo. Y a veces el paciente, cuando está ahí anticoagulado, está utilizando mucha aspirina y todo lo demás, puede ser que a veces el paciente empiece a sangrar. Si estoy anticoagulando, ¿no? Esa sangre, el paciente puede empezar a sangrar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Dar el antídoto. Suspendo el medicamento por un tiempo y doy el antídoto. Pero no mencione que van a suspender nada. Solo digo, doctor, doy vitamina K a mi paciente, listo. No es que la vitamina K en sí es el antídoto perfecto que va a acabar con la acción de esos medicamentos. No. Sino que al suspender el fármaco y dar vitamina K al paciente, yo estoy ayudando al cuerpo a regular la coagulación. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K? Mire, ustedes ya conocen, no necesito ni mencionar. Por si acaso, a mi paciente, allá con trombosis venosa profunda, puedo pedir también un coagulograma. Y de coagulograma, tengo que por lo menos conocer estos de acá. Doctor, tengo miedo de coagulograma, no sé defender. No pongo. Ponga la ecografía Doppler y se acabó. ¿Ok? Pero tenga en mente que el famoso INR, que valoramos allá en el coagulograma, los valores normales hasta 1, ok. Pero si el paciente ya utiliza anticoagulantes, hasta 3 yo considero normal. Que es normal que suba un poco ese INR en un paciente que está anticoagulado. El TP, el tiempo, el TP y el TTP, esos son sus valores normales y eso de vía intrínseca y extrínseca, chicos, tachen de su material, porque eso puede llevar ahí a preguntas de grado. Solo está en su material para que ustedes sepan que el TP valora esa vía y el TTP valora esa otra vía de acá. Parece un tema complejo, ¿no?
Hasta me da miedo defender ese tema. ¿Voy a entrar en ese tema aquí? No, no necesitan hablar de coágulo grave ni nada. Generalmente las preguntas es bien direccionada, ¿no? El diagnóstico, las maniobras, ¿no? ¿Cuáles son? La clínica. Y eso, y trial de Virchow. ¿Alguna duda aquí? ¿Podemos seguir? Listo, eso fue trombosis, chicos. Por lo general no preguntan mucho, no se asusten. Yo mismo, siendo bien sincero, en mi examen de grado he ido sin saber ese tema. Sabía trial de Virchow, sabía los puntos claves, ¿no? Pero a detalle, no. Enfoqué en los demás y justamente los demás me preguntan. Pues se están grabando, chicos, estudien todo, ¿no? Seguimos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos faltaba? A ver, que yo estoy bien desubicado el día de hoy, chicos. Me van a disculpar. Que mi cronograma me decía que tenía que dar a ustedes. Mira, fiebre reumática tenía que dar a ustedes. Doctor, para hoy nos enviaron en el grupo el tema de asma. ¿De asma? Si eso viene enviado en el grupo. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Dónde está? Es que en la clase de asma generalmente veo historia clínica, por eso me he confundido aquí. Pero parece que ya hemos visto la historia clínica. Y aparte de ver la historia clínica, estaba pendiente de dos otros temas. Creo que eso es donde he fallado. Entonces veamos asma, pues. Veamos asma ahorita. Es justo lo que estaba pendiente, ¿no? Pero hemos visto todo el otro tema, todo tranquilo, ¿no? Entonces, no debo nada a ustedes. Hemos visto insuficiencia cardíaca, hemos visto diabetes. No está completo, está bien. Yo nomás me he perdido sin querer. Ven normal mi pantalla, ¿no? Listo, vamos a empezar con asma, chicos. Dame un ratito. ¿Dónde está? Listo, chicos, empezaremos con asma. El tema de asma, chicos. El tema de asma aquí. Quiero decirles que he dicho para todos ustedes siempre, ¿no? Todo lo que es enfermedad pulmonar es neumonía hasta que se pruebe el contrario. Excepto asma. Ese sería el excepto. Vía de regla, por lo general, asma no se queda internado por mucho tiempo, no, no es común. No, porque el paciente llega mal, con una crisis asmática, lo trato, puedo dejar de observación tiempo, pero luego se va de alta, ¿no? Se va de alta. No queda mucho tiempo en el hospital, entonces no es muy común que esté un paciente asmático internado ahí por varios días o algo del tipo. Entonces baja mucho la probabilidad que a ustedes les toque un paciente asmático. Aparte que el asma puede ser inclusive tratado en hospitales de primer nivel integrales, ¿no? Donde hay emergencias. Puede. Entonces, no es muy común encontrar en los hospitales pacientes asmáticos internados. Pero tengo que conocer el tema, porque independiente de esa historia clínica muy común o no, es un tema que los doctores preguntan, pues. Entonces tengo que entender la enfermedad, entender de qué se trata. Miren acá, su definición, bien bonito, ¿no? Enfermedad inflamatoria reversible, circulen en esa palabra. Caracterizada por hiperreactividad, broncoconstricción, ¿ok? Pero aquí, chicos, del asma, si hablamos del asma, hace muchos años, el asma, vamos a poner aquí bien grande, hace muchos años, se entendía que el asma
lo que mataba a mi paciente, toda la fisiopatología, todo lo complejo del asma, se creía que se basaba sí o sí en el broncoespasmo. Es nada más que una broncoconstricción, ¿no? Doctor, ¿qué es eso? Imagine, ahí tiene inclusive su material, ¿no? Tiene un bronquio así, bien bonito, donde pasa el aire tranquilamente. El aire, ¿no? Y tiene un bronquio ahí ya más chiquitito, más feo, ¿no? Ese es un bronquio normal. Y ese aquí es un bronquio con constricción, ¿no? Bronquioconstricción o broncoespasmo. Miren acá. Acá pasa el aire bien. Y acá no tanto, ¿no? Listo. Se entendía que en el asma pasaba eso. Entonces ellos decían, miren, paciente asmático tiene broncoespasmo, pues vamos a tratar el broncoespasmo, ¿no? Le damos algo al paciente, un broncodilatador y listo. Mejora el paciente. Ok. Lo que no entendían es que el paciente mejoraba, pero después recaía. Y recaía, y empeoraba el paciente, luego moría. Muerte. Entonces, hace muchos años, el asma mataba y mucho. Había mucha muerte por asma. Entonces ellos se quedaban sin entender si estaban tratando el problema aquí, que es el broncoespasmo, ¿por qué están muriendo esos pacientes? Fue ahí que empezaron a estudiar más y más y más al respecto del asma y han descubierto que sí, tengo broncoespasmo. Pero ¿por qué tengo broncoespasmo en el asma? Ah, es porque la vía aérea aquí de mi paciente está inflamada. Ellos han descubierto que el problema del asma, el mayor problema del asma, era la inflamación. Y que si ellos trataban ahí la inflamación, el paciente podía mejorar. Obviamente no se va a sanar porque es una enfermedad crónica, pero luego reverter el cuadro, por eso el nombre reversible, ¿no? Porque puedo revertir la inflamación y dejar al paciente más tranquilo. Pero ¿por qué es crónico entonces, doctor? Es que generalmente el individuo asmático, sin entrar mucho en la fisiopatología, son personas más sensibles, ¿sabe? Sí, son más sensibles. A ver, ustedes cuando queman la piel, quemaron la piel, listo. Quemaron la piel, no sé, del brazo aquí. Está quemado la piel del brazo. ¿Qué pasa con esa piel quemada? Se vuelve sensible, ¿no? Ustedes tocan esa piel y duele. Llegan cerquita así la ropa y pucha, ya es un ardor, ¿no? Complicado. A veces pasan una crema y empieza a, pues, escozor, ¿no? O sea, se vuelve sensible esa piel, ¿no? Pero la vía respiratoria también pasa eso. Está sensible, pero no sentimos dolor, ¿no? Las vías respiratorias nosotros no tenemos la capacidad de sentir dolor como tal. Imagina, respirar y sentir dolor en la respiración en sí, ¿no? No estamos hablando de la parte muscular. Entonces, su forma de decir, mira, estoy inflamado, estoy sensible de las vías respiratorias, es haciendo bronquioconstricción y secretando moco. ¿Sí? Hiperreactividad bronquial, tengo mucho moco, ¿no? Pero el problema es que cuando hay broncoconstricción y moco, se tapa todo y el paciente no logra respirar, ¿no? Pero el paciente es sensible. Si ustedes fuman, si alguien fuma al lado de ustedes, no va a sentir nada, ya uno que otro va a reclamar, ¿ok? Pero fuma al lado de un asmático para ver qué va a pasar. Se va a poner mal, está con una crisis. Paciente asmático se pone a barrer una casa y ya está muriendo de falta de aire. Uno que otro quizá tiene su rinitis, va a estornudar, ok, pero no está muriendo de falta de aire. Entonces, ¿por qué les estoy explicando todo eso? Porque quiero que entiendan la enfermedad. Quiero que entre en sus cabezas que el individuo con asma es un individuo que tiene una sensibilidad. Es un individuo que por esa sensibilidad tiene inflamación de las vías respiratorias y que esa inflamación va a causar la broncoconstricción
que es el broncoespasmo, y una secreción abundante de moco. Eso quiero que entiendan del asma. Y justamente por esa secreción y todo, mi paciente llega mal. En emergencias. No es que voy a tratar la inflamación de mi paciente en emergencia. No, el paciente está muriendo por un broncoespasmo. Voy a tratar el broncoespasmo y después trato la inflamación. Pero la base del tratamiento en casa de un paciente es tratar un poquito la inflamación y ayudar con los broncoespasmos. Me voy a entender mejor en conducta cuando hablemos de él. Pero eso quiero que entre en sus cabezas. Dicho eso, seguimos. ¿Qué es lo que me interesa para el examen de grado? Aquí, chicos, en el examen de grado tengo que saber qué es. La palabrita mágica reversible. Fisiopatología, ya hemos mencionado. Tengo bronquioconstricción, hipersecreción bronquial. Y a veces, cuando hay mucha inflamación, el cuerpo siempre, de su manera torpe, intenta adaptarse, ¿no?, a su entorno. Entonces, ¿qué hace? Remodelamiento. Remodela todo el bronquio. ¿Qué pasa? Se engruesa, lo que es peor, ¿no? A veces el cuerpo, por tratar de ayudar, termina empeorando las cosas, ¿no? Pero bueno, si yo sé por lo menos eso de constricción, hipersecreción, suficiente. Me acuerdo de engrosamiento, ok, puedo mencionar. Si no, esos dos, más que suficiente. Listo. Auscultación, ¿qué es lo que voy a escuchar en una auscultación de un paciente asmático? Chicos, si llegar a hacer una historia de paciente asmático, defender un paciente asmático allá en el examen de grado, el paciente tiene sí o sí sibilancias. Sibilancias. Sibilancias de esas que suceden por esa turbulencia, ¿sabes? Esos bronquios están tan disminuidos de tamaño. Y aparte de eso hay moco acá. Hay toda una turbulencia, acaba pasando esos silbidos, ¿no? Esas sibilancias, ¿ok? Eso no puedo dejar de mencionar. Receptores y roncos. Está aquí en su material para que recuerden de qué se trata eso. Vía de regla, mi paciente tiene sibilancias. Para mi grado, sí o sí sibilancias. No importa si han leído allá en Brasil o algo, que hay otras cosas. No, sibilancias se acabó. No se complique. Seguimos. ¿Me puede preguntar otra cosa, doctor? ¿Qué más tengo que saber aquí? Miren, hay clasificación, ¿no? Hablamos de que puede ser alérgico, o qué sé yo, que no es alérgico, pero es otro problema ahí, una infección, o qué sé yo, un paciente que trabaja, ¿no? Ocupacional, no sé, un paciente que trabaja en las minerías, que trabaja, no sé, algún restaurante que trabaja con esas cocinas a leña, ¿no? Qué sé yo. No me importa eso. No. Lo que me interesa aquí, que ustedes aprendan, es esa clasificación acá, porque es pregunta de examen de grado. Está desactualizada, sí, porque los criterios internacionales de GINA, que son los criterios de asma, ya han actualizado. Pero hace tiempo han actualizado. Y hasta hoy nunca han preguntado lo actualizado los doctores. Quieren saber esa de acá. Entonces vamos a aprender. Esa clasificación es un montón de cosas feas, ¿no? Miren, odio las tablas. Yo también odio las tablas. Pero aquí me dice que yo tengo una clasificación intermitente, ¿no? Tengo una clasificación persistente, que esa puede ser leve, o qué sé yo, moderada, o grave, ¿no? Listo. Les voy a pasar las palabritas claves, ¿no? En la intermitente, la palabra clave aquí, chicos, es mes. La leve igual, mes. Es la palabra clave aquí. ¿Cómo así, doctor Mes? Es que la intermitente estamos hablando de aquellos pacientes que tienen menos de 2 crisis nocturnas de asma al mes. En la persistente leve, el paciente tiene más de 2, pues. Listo, esas son mis palabritas claves aquí. Mes, mensual.
Pero doctor, aquí habla de disnea breve, si a nos no importa. Mencione las crisis nocturnas. Y la persistente moderada, doctor, la palabra aquí es semana. Mi paciente va a tener por lo menos una o más crisis en la semana. No estamos hablando de meses, son semanas, moderado. Y la grave, doctor, pucha, la grave, el paciente ya está internado. El paciente te va a mencionar hospitalización. Esas son las palabras claves aquí. No me interesa saturación, que limite el sueño, no me interesa. Eso necesito saber. Hay algunos de sus compañeros que a veces me preguntan, ¿no? Doctor, ¿por qué crisis nocturnas? Nunca he visto que pregunten en su examen de grado, pero yo les explico, sin ningún problema. Pasa que nosotros en nuestro cuerpo, por lo general, durante el día, nosotros producimos una sustancia, una hormona, llamada cortisol. Cortisol es una hormona corticoide, ¿no? Cortisol, corticoide. ¿Qué hace un corticoide y un cuerpo si damos un medicamento? Una prednisona, por ejemplo. El corticoide va a disminuir la inflamación, ¿verdad? ¿Y qué he dicho que era el asma? Era un proceso inflamatorio, ¿no? Pasa que nosotros durante el día, en las mañanas, en las tardes, los niveles de cortisol en la sangre, en tu cuerpo, suelen estar elevados. Pero cuando llega la noche, cambia. En la noche los niveles de cortisol empiezan a descender. Y si tú ya no tienes ese antiinflamatorio natural de tu cuerpo, ¿qué va a pasar? La inflamación se aumenta, lo que hace con que tú tengas más probabilidad de tener crisis. Eso explica también por qué algunas enfermedades, ¿no? A veces uno siente que durante el día están mejores y por qué en las noches se ponen tan mal, ¿no? Es común, doctor, algunos pacientes decir, doctor, durante el día sí tengo un poco de fiebre, estoy el día un poquito mal, pero en la noche me pongo mal, doctor. Fiebre fuerte. ¿Por qué? Una de las explicaciones es eso, ¿no? No es absoluta, pero es una. Lo mismo para el asma, ¿ok? No suelen preguntar, ese es conocimiento nomás. Aquí es saber las fases, la clasificación y punto. Y otra preguntita que a veces hacen es triadas, ¿no? Les encantan las triadas. ¿Cuál es la triada del asma? Miren, parece con la de la neumonía, ¿no? El paciente tiene tos, disnea, pero miren acá, sibilancias, ¿no? Listo. Pero doctor, se parecen, eso yo intento llevar ahí para neumonía y todo. Es que en el asma difícilmente vas a tener fiebre. A no ser que el asma fuera causado por una neumonía, hasta podría defender, ¿no? Pero tienen que ver por qué está internado tu paciente. Si es por asma, chicos, que es muy raro que se esté internado por asma, van a defender asma. Pero si es por neumonía otra cosa, van a defender otra cosa, ¿no? Y aquí, chicos, lo característico del asma, diferente de la neumonía y todo, es que el paciente mismo te va a decir. Eso va a respaldar su diagnóstico de asma. Allá hay antecedentes patológicos. Allá hay antecedentes patológicos. El paciente te va a decir que tiene asma. El asma, por lo general, son diagnosticados en personas jóvenes. No se olviden que yo tengo una enfermedad ya en pediatría, en menores de 2 años, que no quiero entrar en detalle porque eso es pediatría, no me gusta pediatría, que se llama bronquiolitis, ¿no? ¿Y qué era la bronquiolitis, chicos? Era el primer episodio de sibilancias en la infancia, ¿no? Entonces, asma, el diagnóstico va a ser en mayores de 2 años, cuidado, ¿no? Pero en mi historia clínica no se olviden que ya va a ver los antecedentes. Pero doctor, mi paciente no sabía que era asmático. Dudo. Muy difícil que tu paciente no sepa que sea asmático. Muy difícil. ¿Ya? Muy difícil. Ah, pero doctor, tengo mucha mala suerte. Una opción es que ustedes mientan, que el paciente te ha dicho, ¿no? Es una opción.
para no complicarse. Pero generalmente el paciente te va a referir que tiene asma. ¿Ok? Y allá en mi historia clínica tengo que tener la triada, ¿no? La tos, la disnea, todo eso. Listo, seguimos. El diagnóstico, chicos, del asma es netamente clínico. Clínica del paciente, una buena anamnesis y examen físico. Si bien tu paciente te va a referir que ya es asmático, pero también va a referir o bien que ya fue hospitalizado alguna vez, o quizá te va a referir que ya tuvo otras crisis. Porque el cuadro clínico del asma es intermitente. ¿Por qué? Porque el paciente mejora, luego se pone bien. Paciente mejora, luego se pone, perdón, paciente mejora, luego se pone mal. Mejora, se pone mal. O sea, es un cuadro clínico que el paciente tiene varios episodios, es episódico. No hay cómo confundir el diagnóstico de asma. No necesito radiografía, no necesito nada. Hay algunos de ustedes que ya me han traído historia una vez, con miedo de asma, que ni siquiera es común, que me han puesto allá espirometría. Pucha, esa cosa, ese examen acá es súper difícil de defender. Y para empeorar, no me da diagnóstico de asma. No, 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 no. Espirometría, chicos, me ayuda a saber si ha empeorado, si mi paciente está peor y todo, pero no me da diagnóstico de asma. Diagnóstico de asma es clínico y se acabó. Me va a referir episodios, me va a referir que tuvo otras crisis, o bien me va a referir que es asmático. ¿Ok? Listo. Examen físico general. Todo lo que está aquí en su examen físico general, en su material, es en emergencias. Mira, paciente disneico que no respira bien, ansioso. Miren el examen físico, aleteo nasal, tiraje intercostal. Todo eso que menciona aquí, chicos, es el paciente en emergencia. Jamás en tu examen de grado te mandan un paciente en emergencia, va a ser un paciente estable. Y muy probablemente los pacientes estables ya se fueron a su casa con asma, ¿no? Pero ya tienen, doctor, tengo mala suerte, me va a tocar ya. Aquí el paciente no va a tener nada de eso. Imposible que tenga. Si está estable, no tiene por qué tener. Palpación, elasticidad, eso es porque está mal, no respira el paciente. No entra aire, está atrapado, el paciente se queda. No logra respirar, está mal el paciente. El aire está atrapado dentro del pulmón, entonces, ¿qué va a tener? Hipersonoridad, pues. Tanto aire que está ahí adentro. Y la auscultación, sí o sí, sibilancias. Ya, doctor, pero si es mi paciente, ¿qué voy a poner? Pongan todo tranquilo, todo normal, excepto la auscultación, sibilancia para todos y se acabó. Pero doctor, mi paciente está en su primer día, en sus primeras horas, recién salió de emergencias, ya, si recién salió, ponga la pinche sibilancia y ponga algo aquí de elasticidad, murmullo vesicular un poco disminuido y así. ¿Ok? Eso ponga. Porque si no, todo normal y solo sibilancias. Laboratorio, dicen que pueden encontrar eosinofilia, pero no mencionen. Porque eso es entrar más a fondo de la fisiopatología y no interesa. Primero, porque no me va a preguntar, no es común. Segundo, es complicarme más, porque voy a aprender fisiopatología súper detallada de algo que no me pregunta. Si tengo tantas cosas importantes para estudiar. Entonces sigo. En mi examen de grado, si yo hiciera una historia clínica, que ya he mencionado miles de veces que no es común, tengo que poner radiografía de tórax. Pero doctor, me acaba de decir que el diagnóstico es clínico. ¿Por qué estoy pidiendo rayos X? Porque quiero descartar una neumonía. Neumonía, chicos, mata también. Siempre, toda la patología pulmonar, tengo que descartar neumonía. ¿Puedo defender asma? Sí, pero tengo que pedir la radiografía. Y me van a preguntar, ¿por qué la radiografía, doctor? Doctor, quiero ver si quizá mi paciente tenga neumonía. Listo, nada más.
Una pregunta un poco rara que han hecho en este tema. Una vez un doctor preguntó qué eran los cristales de Charcot-Leyden, ¿no? Nada más son que esos eosinófilos acá muertos. Nada más, solo van a decir eso. Pero doctor, qué tema aburrido. A ver, dame una luz. No me gusta, no quiero estudiar mucho ese tema. ¿Qué es lo que debo enfocar aquí? Ya, si quiero enfocar en algo, las preguntas claves es clasificación. ¿Qué es? Siempre va a ser clave, ¿no? Y eso acá, mire. Conducta. La conducta, sin duda, es la pregunta más común de este tema. Porque por más que no esté defendiendo un paciente de medicina interna, sea otro paciente, pero en mi bancada hay un médico internista, puede ser que me pregunte, sí, doctor, paciente con crisis asmática, ¿cuál es tu conducta? Sí, te pueden preguntar, bien, ¿no? Bien directos. Y aquí tengo que tener en mente dos pacientes. Imagina un paciente, chicos, cierren los ojos si quieren. Pero imagina un paciente que llega a emergencias y tiene disnea, falta de aire. Está un poquito taquicárdico y solo eso. Es un paciente que está disneico, está un poquito mal, tú le miras, está mal. O sea, tiene una crisis asmática, ok, está mal. Pero ahora imaginen otro paciente que tiene disnea, está mal, pero empieza a ponerse cianótico. Que ese paciente está tan mal que no logra ni hablar, llega así, así, no logra ni siquiera hablar una sola palabra, una frase. Un paciente que llega con alteración del nivel de conciencia, pucha, ese paciente está mal. Mira, hipotenso, bradicárdico. Aquí estamos hablando de una crisis asmática severa. A veces preguntan, ¿no? Crisis asmática severa. Y esos dos pacientes, chicos, mi conducta va a ser diferente. Porque aquí le voy a ayudar, pero ya, tranquilo. Ahora, si le voy a ayudar a ese paciente aquí abajo de la crisis severa, tenemos que hacer un tratamiento ahí más fuerte, ¿no? Entonces vamos directo al punto. ¿Cuál sería mi conducta aquí? Cuando estaban creando, chicos, los medicamentos del asma, creo que el descubridor dijo lo siguiente. Mira, asma. El paciente muere por broncoespasmo. Ok. Vamos a crear un medicamento, ya, de una. A ver, hay que crear un medicamento a ese paciente. Un medicamento que me vaya a abrir esos broncos, me vaya a broncodilatar. Pero ¿sabes qué? Nosotros médicos sufrimos mucho, ¿sabes? Tantos medicamentos en este mundo. Pucha, vamos a crear uno. Solo uno. Sí, uno. Pero que solo exista él. Que sea tan potente ese medicamento que yo solo voy a utilizar ese medicamento. Y han creado los famosos beta 2 agonistas, más conocido como salbutamol. Chicos, eso es el santo fármaco del asma. Doy salbutamol a mi paciente y listo, se acabó el problema. Así quisiéramos, ¿no? Pero por lo general es un buen medicamento. Sabemos que existen hoy en día actualizaciones con nuevos beta 2 agonistas, pero no me importa. Y en el SUS hay salbutamol y se acabó. Llega el paciente, ¿qué voy a hacer yo? Salbutamol, doctor. ¿Cuánto de salbutamol? Chicos, esa dosis que está aquí es para el grado. Para su vida, para su reválida, es bien diferente. No vamos a mencionar porque no quiero que se confunda, pero es diferente. Eso es para el grado. Para el grado, chicos, el beta 2 agonistas vamos a utilizar de 2 a 4 puffs cada 20 minutos por 1 hora. Listo, suficiente. Listo. Pero también puedo hacer nebulización, sí, claro. Hago la nebulización a mi paciente, ¿cómo? Igual lo mismo, mira, 2 a 4 gotas en 30 cc. Y listo, dejo ahí 1 hora a mi paciente o algunos minutos, ¿no? Listo, suficiente.
Miren, traté mi broncoespasmo, pero se acuerdan que el problema del asma era la inflamación. Entonces, ¿qué les parece si aparte de salvar la vida del paciente, damos ahí un tapite de la inflamación? Disminuimos ahí un poquito. ¿Sí? Le doy un corticoide a mi paciente, una prednisona. No es lo que va a salvar la vida de mi paciente, no. La prednisona aquí, mi corticoide, me va a ayudar a prevenir crisis futuras. Mi examen de grado no va a explicar nada, es solo mencionar salbutamol y un corticoide. Listo. Mencione los puffs, quieren saber eso. Y doctor, ¿y si es severa? Si es severa, para la vida, chicos, utilicen salbutamol. Pero para su examen de grado, no sé dónde han leído eso, pero bueno. Ellos dicen que no, vamos a utilizar bromuro de ipatropio, que es un anticolinérgico. Bueno, vamos a mencionar ese fármaco, ¿ok? Ese fármaco de acá vamos a mencionar, pero miren, no se asusten. ¿Por qué? Porque es casi la misma dosis. El otro era de 2 a 4. Esto aquí vamos a pegar la mitad de eso, por ejemplo, el promedio, ¿no? 2 a 4. El medio sería 3, ¿no? 3 puffs, igual, la misma dinámica, cada 20 minutos por 1 hora. O entonces las 2 y 4 gotas, lo mismo del otro, del salbutamol. Solo cambia el pinche nombre. Y miren acá, bien bonito. Corticoide, listo, suficiente. Inclusive, ¿no? Bueno, esa es una táctica mía, ¿no? Eso es para mí. Yo hice eso en mi examen de grado, ¿no? Yo, como eran muchas dosis de medicamento, aprendí el salbutamol como si fuera 3. Porque no está mal decir 3 puffs de una vez para el salbutamol. No está mal. El 3 está entre el 2 y 4. Entonces así aprendí una sola dosis para todos. Solo tenía que acorrer los medicamentos. Listo. Y a veces te pregunta, doctor, ¿qué es el estatus asmático? El estatus asmático, chicos, es cuando yo hice todo en el paciente y no funciona el tratamiento. Es decir, tiene resistencia al tratamiento. Le doy su salbutamol, no funciona. Le doy bromuro de ipatropio, no funciona. Le doy los dos juntos, no funciona. ¿Qué voy a hacer ese paciente? Voy a intubar, voy a considerar una intubación orotraqueal. Voy a seguir utilizando salbutamol y le voy a inyectar una dexametasona. Eso es para el grado. ¿Okay? Para sus vidas se actualicen después porque está todo mal eso. ¿Okay? Pero para el grado vamos a mencionar eso. Eso es asma, chicos. La principal pregunta es la conducta, no se olviden. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podemos seguir? Listo, entraremos ahora en el tema de EPOC. La EPOC, chicos, el tema de EPOC aquí. La buena noticia que ya les doy es que no es historia clínica. Es defensa oral. Y ahorita vamos a hablar de eso y voy a entender por qué. Cuando hablamos de EPOC, chicos, diferente del asma, EPOC es un cuadro clínico bien progresivo. EPOC es un cuadro clínico irreversible. Y como el nombre dice, ¿no? Es crónico. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si llegaran a preguntar diferencias de EPOC y asma, no hay ni donde perderse, ¿no? Porque a veces el EPOC es un diagnóstico diferencial de asma, ¿no? Inclusive a veces. Porque me puede dar sintomatologías un poco semejantes, pero aquí no hay cómo confundir. Primero puedo empezar por la definición. Con eso ya empiezo a decir las diferencias, ¿no? Segundo, el asma. He dicho para ustedes que era reversible y que era episódico. Aquí, chicos, es irreversible y es progresivo. Es un cuadro clínico arrastrado. Generalmente el EPOC, chicos, son personas mayores. Mientras a más edad, más probabilidad de tener EPOC. ¿Sí? Porque los pacientes que tienen EPOC son pacientes que tienen culpa de encartorio, decimos en portugués, ¿no?
Son pacientes que tienen culpa, sí, tienen culpa de tener esa enfermedad, sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque los pacientes con EPOC generalmente han hecho algo que les generó la enfermedad. Y aquí vamos a agarrarnos con todas las fuerzas de los pacientes que fuman. Pero no estamos hablando de fumar un cigarro una vez al mes o una vez a cada 6 meses. O qué sé yo, doctor, mi pareja fuma, yo voy a tener EPOC. No, no va a tener EPOC. ¿Quién tiene EPOC? Son pacientes que fuman mucho, mucho. Les encanta el tabaco, paciente. O qué sé yo, el paciente ahí trabaja en algún lugar muy contaminado, qué sé yo. Entonces mi paciente tiene lesión en el pulmón. ¿Por qué es crónico? ¿Por qué estamos hablando crónico? Porque aquí, chicos, el daño fue tanto con el tabaco. La contaminación fue tanta que destruyó el pulmón de ese paciente. Destruyó, sí, destruyó. A tal punto que el daño es tanto que no importa lo que hacemos en esa enfermedad, no vamos a curarlo. No, 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 no. El tratamiento aquí, chicos, es con la idea de frenar la enfermedad, mejorar la calidad de vida del paciente. Por el daño que ya se hizo él, el daño que ya tuvo ese paciente, no puedo revertir. Puedo frenar, puedo mejorar su vida, puedo mejorar muchas cosas, pero no va a sanar. Por eso el nombre irreversible. Por eso obstrucción, porque hay tanto daño que ya se obstruyó todo. Hay algunos casos que no vamos a mencionar en nuestro grado, que algunos pacientes tienen algún problema genético, como ese déficit acá del alfa-1 antitripsina, que hace con que esos pacientes que tienen ese problema genético tengan una cierta predisposición a tener EPOC. Es decir, cosas sencillas como fumar 1 o 2 cigarrillos ya es lo suficiente para dañar el pulmón. ¿Entiende? Cualquier cosa daña el pulmón. Pero no vamos a mencionar eso en nuestro grado. Para el grado, tengo que saber bien la definición, saber que es crónico, saber que es irreversible y que es un cuadro clínico arrastrado, progresivo. Y el tabaco, chicos, sin miedo al éxito. Menciona el tabaco. Aquí, cuando hablamos de EPOC, podemos mencionar dos grandes enfermedades. La famosa bronquitis crónica, que yo lo que tengo es una hipersecreción bronquial, una inflamación crónica de esos bronquios. Y el enfisema, ¿no? Que hay una destrucción como tal de los alvéolos. Ahorita vamos a entender mejor eso. Pero lo que me interesa aquí, chicos, más que todo es que sepan de qué se trata y que entiendan que su examen de grado no es historia clínica. No, no es. ¿Pero por qué, doctor? Es que el diagnóstico de EPOC, sí o sí, pero no vamos a mencionar en el grado, cuidado. El diagnóstico de EPOC sí o sí es dado por la espirometría. Sí. Tengo que ver que hay ahí problema obstructivo. Tengo. Pero no queremos defender espirometría, es muy difícil, son muchos parámetros. Entonces evitamos decir eso. Yo le estoy mencionando a ustedes espirometría para que ustedes entiendan que no van a defender EPOC. Pero doctor, he ido a mi hospital el día de ayer y mi paciente tenía 2 cilindros de oxígeno a su lado. 2 cilindros, era un viejito que ni hablaba. Y su diagnóstico era EPOC. ¿Qué hago? Chicos, ¿qué he dicho para ustedes? Con excepción de asma. Toda patología pulmonar es neumonía. Hasta que se pruebe lo contrario, voy a defender neumonía. Pero doctor, pero tiene su cilindro de oxígeno, qué sé yo. No importa, voy a defender neumonía.
No puedo dar el diagnóstico de EPOC. Ojo, mi paciente tiene disnea. Va a tener tos que puede ser inclusive seca o productiva. Miren, insuficiente. Mi paciente inclusive con EPOC, chicos. Un paciente con EPOC tiene una alta probabilidad de tener neumonía. Sí, tiene. Es tanto daño ahí en ese pulmón que tiene una alta susceptibilidad a tener neumonía. Entonces, puedo defender neumonía sin miedo. Puedo. Allá en neumonía pongo bien bonito, allá en mis órdenes médicas que ustedes ya conocen, pongo mi radiografía. Porque en el EPOC como tal, generalmente no veo nada. No veo. Hay algunos casos que puedo ver signos de hipersuflación, ok. Pero allá emigrando, lo que yo voy a decir es que quiero ver si hay condensación. Porque mi paciente puede tener roncos, ok. Puede tener todo lo demás, sí, pero es neumonía hasta que se pruebe lo contrario. Tengo que descartar neumonía. Si no es neumonía, ahí busco otras cosas. ¿Listo? Hemograma, ustedes van a poner neumonía, ¿no? Su hemograma, sí. Pero hemograma, ¿qué van a buscar ustedes en una neumonía? Leucocitosis. Si no tengo leucocitosis, no tengo nada. Aquí yo podría encontrar una poliglobulia. ¿Por qué? Porque el paciente está hipoxémico, no llega oxígeno en los tejidos. Entonces el cuerpo, para intentar compensar, produce más glóbulos rojos. Gasometría me rehúso a mencionar, mejor no hablar. Electrocardiograma peor. Aquí, chicos, vamos a defender neumonía con todas las fuerzas y vamos a mencionar la radiografía. Sin miedo. Repito nomás aquí. Listo. Pero doctor, aquí no me está gustando la forma que estás explicando, porque, pucha, si me estás diciendo que es la espirometría, ¿cómo me puedo defender el examen de grado? No sé, quizá el doctor me indague. El doctor sabe que el paciente es una EPOC. ¿Qué puedo hacer yo? Chicos, él te va a indagar hasta que tú digas que quizá podría ser una EPOC. Allá en mis antecedentes, puedo inclusive poner cigarros, ¿sabes? Mi paciente fuma, ¿no? Pongo que es fumante, listo. Pongo. Pero va a venir la pregunta de EPOC, ustedes saben. Puedo no poner, pero muy probablemente el paciente fuma. Y mi radiografía aquí, sé que mi neumonía busco consolidaciones, pero aquí yo puedo defender EPOC también. Doctor, también la radiografía podría ver signos de hiperinsuflación. Cuando hablamos de signos de hiperinsuflación, chicos, estamos hablando que el aire ingresa a los pulmones, pero no sale. Ingresó aquí, pero no sale, está atrapado, hay atrapamiento aéreo aquí adentro. Y cuando hay atrapamiento aéreo, ¿qué es lo que puede suceder? Hay un aumento de los espacios intercostales. Puede haber una horizontalización de las costillas y puede haber un aplanamiento del diafragma. Esos son los signos de hiperinsuflación. Y obviamente, si el paciente ha respirado mucho y no logra botar ese aire, hagan ustedes ahí mismo. Inspiren, ¿no? Mucho aire y agarren, seguren, aguanten. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a estar con el tórax bien grande, ¿no? El famoso tórax intonel. El paciente suele tener tórax intonel aquí. No son todos, ya, yo sé, pero en nuestro grado generalizamos. Puede tenerlo. Es común, aunque no sea, pero es común. ¿No? Listo. Más una vez, no es historia. Más una vez, si llega un paciente allá con 10 cilindros a su lado de oxígeno, no importa, es neumonía. Tengo que descartar neumonía. Todo lo que estamos viendo aquí es defensa oral. Tratamiento, miren, aquí me gusta el tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento es igual prácticamente al tratamiento del asma. Mira, bien bonito, salbutamol, mira. Cambia ya un poquito la dosis, ok. Aquí ya es continuo, no es como el asma, ¿no? Que es en crisis. Aquí son 2 veces al día. Bromuro de ipatrópio, chicos. O yo voy a dar salbutamol o voy a dar bromuro de ipatrópio.
Puedo combinar los dos en casos muy graves, pero no vamos a entrar ahí. Salbutamol, doctor. Mira, prednisona, ok, le doy 5 días nomás, suficiente. No quiero inmunosuprimir a ese paciente. Miren acá, rehabilitación cardiorrespiratoria, sí, puedo. Han visto que al hacer esa fisioterapia, ¿no? Respiratoria al paciente, el paciente mejora, ¿sabe? Mejora considerablemente de su problema, de su disnea, de todas esas cosas. Entonces, de eso se trata. La oxigenoterapia que está aquí, chicos, eviten mencionar, porque es un poco complejo explicar. Eso involucraría hablar de insuficiencia cardíaca derecha, involucraría hablar de cosas muy específicas que no preguntan. Y justamente porque no preguntan, yo prefiero no mencionar, no detallar a ustedes, porque es complicarse. Muestren que están ubicados, muestren que saben el tratamiento. Doctor, salbutamol 2 veces al día. Le mando a mi paciente fisioterapia respiratoria, corticoides sistémicos, listo. Y lo principal, saco de mi paciente lo que le mata. Le saco su tabaco, pues. Aunque generalmente, ¿no? Tú tratas al paciente, el paciente mejora un poco y tú le das oxígeno, tú le das todo y el paciente está allá, ¿no? Con su cigarrito en la mano. Típico del paciente con EPOC, ¿no? Les vale, ya están mayores. Ya no importa muchas veces. Para ellos, ¿no? Y listo. Y aquí, por último, de todo ese tema feo de EPOC, de todo el tema feo de EPOC, la pregunta más común, ¿no? Del tema. Diferencia entre bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Chicos, si voy a decir la diferencia, empiezo con una definición, porque la definición es bien diferente. Bronquitis crónica, el nombre dice, tengo una inflamación crónica de los bronquios, ¿no? Y como tengo inflamación crónica de los bronquios, tengo hipersecreción bronquial. Es decir, ese paciente tiene mucho moco, por así decir, en los bronquios. Y doctor, ¿y el enfisema? Pues el enfisema es la destrucción de los alvéolos pulmonares. ¿Se ubica? Esos saquitos, ¿no? Donde hace intercambio de gaseoso. Está destruido. Ya no hay. Y empiezo por ahí. Y miren, en la bronquitis, doctor, ¿qué tengo en la bronquitis? Hipersecreción bronquial, es decir, mi paciente va a tener ¿qué cosa? Pues estoy diciendo que hay hipersecreción, que hay moco. ¿Expectoración? Miren acá al otro lado, no hay nada, casi cero. Una gran diferencia para mencionar. Tos sí, va a haber mucho porque tengo moco, pues el paciente va a toser para sacar ese moco. Y el enfisema, mira, nada que ver. No hay caso ausente. Puedo empezar por esos también. ¿Qué más puedo mencionar aquí? Miren, el paciente en la bronquitis crónica está azul. Miren el nombre, abotagado azul, ¿no? Es un paciente cianótico. El enfisema, el paciente generalmente es más rosado, no tiene tanta cianosis, no suele tener cianosis. Y lo más interesante del enfisema es que el paciente es el famoso soplador rosado, ¿no? Soplador, ¿por qué? Porque el aire ingresa al pulmón, pero tiene mucha dificultad para sacar el aire del pulmón. Entonces el paciente, sin que se dé cuenta a veces, crees que es normal, como mecanismo de compensación para ayudar a botar ese aire, al expirar, al botar ese aire, el paciente sopla. Es como que se metiera el aire por la nariz y sacara el aire por la boca. Es como que inspira y bota soplando. Literalmente, así lo hace. Es un mecanismo compensatorio, es más fácil para ellos hacer eso. Y a veces uno cree que es normal, porque es común. El paciente que tiene EPOC, chicos, como he dicho, es un paciente de larga fecha, mucho tiempo que tiene.
Y a veces el paciente cree que es normal, ¿no? Empieza hace muchos años con una tos y sí. Empieza con un poquito de Disney, crees que él es así, es normal. Está ahí tosiendo con un montón de problemas y cree que es normal. Y sigue, sigue, sigue. Cuando está viejito, ya, cuando ya no aguanta, que está mal, ni modo, viene al hospital, ¿no? Y como he mencionado para ustedes, el enfisema, como hay ese aire atrapado, ¿qué voy a tener? Pues tórax sin tonel y los signos de hiperinsuflación. Nada más. Ah, que hay col pulmonar, insuficiencia cardíaca. No, no me interesa. Todo eso que está aquí, olviden, ya no me importa. Col pulmonar. Perdón, doctor, no me recuerdo. No te van a preguntar eso. Prohibido mencionar col pulmonar. Podría explicarles, sí, pero no preguntan. Enfoquen lo más principal. Tengo una idea nomás de la enfermedad. De los temas de hoy, que son los temas aburridos, yo sé, son temas feitos. Yo también fui postulante, sé que son temas feos, pero aprendan las preguntas de grado, se ubiquen, ¿qué es? ¿Ok? Y en la última clase, cuando tengamos nuestra revisión, no falten. En la revisión yo voy a ordenar todas las enfermedades pulmonares y una tablita para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo diferenciar. Y bueno, chicos, esa fue la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, dudas, quejas. Sé que es una clase más complicadita, pero enfoquen las preguntas de grado, en los temas más importantes. Y una vez que aprendan los temas importantes, ya van poliendo, ¿no? Aprendiendo un poco más a profundizar. Listo, no se olviden, ustedes guíen su examen de grado, no hablen demasiado, ¿ok? Pregunta, respuesta. Nos vemos y chao, chao.